Hola maestros, buenos días, Gabriel y Cintia. Buenos días a todos. Hola, maestra. Hola, Hola, buenos días a todos. buenos días, buenos días. Pues vamos a dar inicio a Buenos este días. módulo 6 que vamos a estar cerrando el diplomado de dominios del perfil, en un módulo que es muy importante para todos nosotros, sobre todo que es de educación básica, este examen de reactivos y nos van a compartir dos compañeros, dos maestros compañeros egresados de nuestra escuela normal y aparte de compartir su experiencia, nos vienen a hablar acerca de esta construcción de reactivos, de cómo se plantean, de cómo plantean estos reactivos para el ingreso al servicio profesional docente de educación básica. Así que pues quiero darles la más cordial bienvenida al maestro Gabriel Rivera Morales y a la maestra Cintia Lisset Jiménez. La verdad que siempre es un gusto tenerlos, acaban de salir, son recientes y pues obtuvieron uno de los mejores lugares de nuestra escuela normal. También va a estar con nosotros en la siguiente sesión otro compañero egresado que es Jaciel y bueno, vamos a estar cerrando este módulo en los ejercicios de estos reactivos para quienes nos estamos preparando para este examen de ingreso al servicio. Y bueno, para conocerlos un poquito más, quisiera hacerles la lectura de cada uno de ellos, su currículum que nos enviaron. En este caso, pues quisiera decirles que el maestro Gabriel Rivera Morales, él es licenciado en educación primaria y es egresado de nuestra escuela normal y pues fue titulado también por unanimidad con mención honorífica en una tesis de investigación sobre las estrategias gamificadoras, otra forma de aprender las ciencias naturales. Obtuvo el primer lugar de aprovechamiento académico a nivel institucional de la generación 2019-2013, también en nuestro centro regional de educación normal. Ha tenido algunos durante su formación, desde luego siempre preparándose el maestro, diplomado en en este diplomado de dominios del perfil y el maestro de la nueva escuela mexicana, de psicoterapia infantil, de estrategias de intervención en psicoterapia, de tendencias educativas de alto impacto en el aprendizaje, ha sido ponente y tallerista en herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje, como parte también del cuerpo académica de los procesos de enseñanza y gestión de aprendizaje y pues actualmente es docente frente a grupo en la Escuela Primaria Federal, licenciado Adolfo López Mateos de las Flores de Chinampa de Gorostiza. Y bueno, y pues, ¿quién más que nadie que puede otorgarles y brindarles esta experiencia? Pues es Gabriel en ese sentido, porque obtuvo el 13º lugar de este proceso de admisión de educación básica en este ciclo escolar 2023-2024 y nos vienen a compartir esta experiencia de ellos y sobre todo los ejercicios, que es los que más también nos interesa. Ellos van a abordar también un marco referencial de cómo es este proceso de ingreso en el sentido de este examen de conocimientos y cómo plantean sobre todo los reactivos para esta atención. Y bueno, y pues les quisimos invitar a ellos para que nos vinieran a compartir esta experiencia. Y bueno, y también está con nosotros la maestra Cintia Lisset Jiménez Solarte, también ella es egresada de la licenciatura en educación primaria de nuestro centro regional de educación normal. Ella también dentro de su proceso de formación fue ganadora de del el cuarto lugar ganadora de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en el año 2013. También dentro de su formación continua, ella obtuvo también este diplomado de perfil docente, el maestro en la nueva escuela mexicana, diplomado en psicoterapia infantil, diplomada en estrategias de intervención en psicoterapia, diplomado en tendencias educativas de alto impacto en el aprendizaje. También ha sido ponente y tallerista en herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje como parte
parte también del cuerpo académico, de los procesos de enseñanza y gestión del aprendizaje, y actualmente ella es docente frente a grupo en la Escuela Primaria Federal Narciso Mendoza de Plan de Ayala, Tihuatlán, y bueno, y fue pues una de las más altas también dentro de este examen de ingreso, del cuarto lugar en el proceso de admisión en educación básica, también de aquí del estado de Veracruz, del ciclo escolar 2023 y 2024. Y les quiero pues dar la más cordial bienvenida a los dos maestros que con gusto y con mucha entusiasmo van a estar con nosotros en esta jornada, dándonos a conocer pues este trabajo o estas formas de los procesos de evaluación que han implicado para lo que es la educación básica. Así que bienvenido, maestra Cintia Lisset y maestro Gabriel Rivera, les doy la más cordial bienvenida, y bueno, y a todos ustedes que pues se han inscrito y en este último módulo número 6 de este diplomado, pues vamos a estar cerrando el próximo sábado. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todos ustedes. Y les doy paso creo que a Gabriel, que es el que va a iniciar. Y bueno, por ahí voy a estar pues moderando por cualquier duda, cualquier situación, pues aquí estamos para servirles. Así que muchísimas gracias y pues maestro Gabriel, adelante. Muchas gracias, doctora Raquel. Buenos días a todos. Eh, es un honor para mí estar hoy, pues desde la otra perspectiva de estos diplomados. Eh, ¿Quién diría que hace unos ayeres pues estábamos desde la perspectiva de ustedes, pero hoy venimos a compartirles información, datos muy importantes al momento de hacer examen, experiencias que también tuvimos al abordar todo este proceso que llevó el proceso de admisión docente y sobre todo pues a charlar un poco acerca de cuáles son sus dudas, inquietudes y qué es lo que debemos hacer para pues poder conseguir esa anhelada plaza que todos queremos pues obtener. Eh, es importante tener en cuenta diversos factores al momento de tomar en cuenta el proceso de admisión. Tenemos muchas cosas. Como estudiantes normalistas, nosotros tenemos esa noción de que tenemos muchas cosas por hacer en este último semestre. Entonces, el hecho de tener también nuestro proceso de titulación, las prácticas educativas y sobre todo también estar implicados en qué es lo que debemos hacer en el proceso de admisión, conlleva a tener muchas responsabilidades actualmente, pero es bien importante tener fijas todas estas informaciones para estar en una sintonía clara de qué es lo que tenemos que hacer al momento de hacer nuestro examen de admisión. No solamente hablamos del examen, sino de otros elementos que posiblemente ya se han ido abordando y hemos ido conociendo a lo largo de este proceso de admisión, que implica desde pues la publicación de la convocatoria, conocer los elementos que se ven dentro del examen, cuáles son los elementos multifactoriales que podemos abordar y cuál es el valor que se le asignan a cada uno. Hay que tener en claro que el examen no lo es todo en este proceso de admisión. Tenemos otros elementos multifactoriales muy importantes que debemos tener en cuenta, pero si bien uno de los elementos que tenemos que tener pues muy bien manejados es este examen, ya que este sí depende únicamente de nosotros, de nuestros conocimientos y cómo pusimos en práctica todos estos elementos que la escuela normal y la práctica educativa nos han ido dando. Eh, Tenemos como, bueno, ahorita que nos presentan las diapositivas, vamos a empezar a hablar acerca del tema. Eh, Vamos a ir abordando diferentes puntos antes de comenzar a hablar directamente de el instrumento de evaluación de conocimientos y aptitudes, que es el examen, sino que también vamos a recapitular algunos puntos muy importantes al momento de ir tomando en cuenta esta parte bien importante que es el examen. Antes de ello tenemos, como les comenté, estos elementos multifactoriales que también nos ayudan, que vamos a ir abordando poquito a poco para tener una noción de qué tanto es el valor que tiene nuestro instrumento de conocimientos y aptitudes al momento de llevar a cabo este proceso de examen. Eh, Tenemos diferentes clasificaciones al momento de abordar este examen y sobre todo tener en cuenta que no es un abordar contenidos o un aprendizaje memorístico, sino que pues implica muchas cosas que se ven en la normal
en la práctica y claro está en cuestiones muy ya teóricas que vamos a ir ahorita abordando un poquito a poco. Entonces tenemos como introducción de este módulo 6 los ejercicios correctivos referente al diplomado de dominios de perfil docente y el maestro en la nueva escuela mexicana. Entonces, para comenzar, vamos a tener una actividad que mi compañera y amiga, la profesora Cintia, nos va a estar explicando en este momento. Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, como comentaba Gabriel, el maestro Gabriel, ahora desde esta perspectiva de preparación para el examen y el proceso de admisión básica, que pues como todos consideramos que siempre llegamos con un sueño y el sueño de este viaje, que es nuestra educación de licenciatura, es tener una plaza, obtener una plaza en el nivel que estamos cursando y pues esperamos que este curso, pequeño curso, taller, módulo, les sea de mucha utilidad porque pues a veces vamos a ciegas con un examen que no sabemos cómo ha sido más que por experiencias, pero créanme que esto les va a servir mucho porque así como ustedes, hace un año nosotros teníamos muchas dudas y este diplomado fue el que nos ayudó a despejar esos cuestionamientos que teníamos presentes. Para comenzar, queremos iniciar con un Jamboard. Les vamos a poner el link aquí en el chat para que ingresen. Ya está colocado en el chat, pueden ingresar y la pregunta que tenemos en este Jamboard es, ¿qué es lo que conocemos del instrumento de apreciación de conocimientos y actitudes? Ay, una disculpa, ese no es. En lo que la maestra Cintia nos comparte un poco acerca de este link para ir compartiendo qué es lo que nosotros sabemos de este examen o instrumento de conocimientos y aptitudes, vamos a ir tomando en cuenta algunos aspectos. El examen, pues teóricamente es solamente una serie de preguntas, pero involucra muchos otros elementos que vamos a ir recapitulando a lo largo de nuestra educación normal, como lo son el estudio teórico, eh, las leyes que involucran los ámbitos educativos, los planes y programas de estudio que actualmente han estado muy cambiantes y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra práctica educativa? Las prácticas educativas son un elemento primordial en la elaboración y para poder contestar nuestro examen de admisión. Tenemos distintos factores que pueden involucrar esta parte, no únicamente enfocarnos en cuestionamientos de meramente educativos generales, sino que va a depender mucho también de cuál sea el proceso de admisión en el que estamos participando. No únicamente hablamos de educación primaria, que nosotros, pues, en este caso somos egresados de la licenciatura en educación primaria y nuestra plaza es de primaria, sino que vamos a tener en cuenta también estos factores específicos de cada licenciatura, como lo son qué es lo que marca el marco teórico en educación preescolar, inclusión educativa, educación primaria y en algunos otros aspectos que se pueden ir viendo. Pero bueno, ya está el Jam por aquí y vamos a ir anotando. En la parte de la izquierda tenemos las notas adhesivas. Podemos irlas ocupando e ir poniendo qué sabemos. Y de este lado tenemos las notas, pueden seleccionar esas o el cuadro de texto para que coloquen aquí qué es lo que ustedes saben hasta el momento sobre el instrumento de apreciación de conocimientos y actitudes de este proceso de ingreso, de admisión. Vamos a ir leyendo conforme se vayan poniendo los comentarios y es bien importante pues tener primero esta base de qué es lo que sabemos para tener un punto de partida.
Si nosotros no tenemos en claro qué es lo que ya tenemos específicamente entendido en base a este examen o a este instrumento de evaluación, se nos harán muchas complicaciones, porque uno cuando piensa en un instrumento de evaluación es un examen, son muchas preguntas teóricas, prácticas, qué es lo que va a venir, cuáles son los contenidos, qué bibliografía tengo que tomar, qué es lo que tengo que saber y cómo lo tengo que aplicar. Entre los comentarios que tenemos por aquí, ok, ponen algo muy importante que vamos a abordar en un momento, que alcanza a ver que es que equivale al 30% del puntaje total. Así es. Creo que esa es una de las primeras interrogantes que nos hacemos al momento de checar nuestra convocatoria de proceso de admisión docente. ¿Qué tanto vale? Y ese es el punto en el que muchas de las veces nos podemos llegar a frustrar o bien a beneficiar. En muchas de las ocasiones, los maestros se enfocan mucho en esa parte del porcentaje. Un 30% es una cantidad considerable para este proceso de admisión. Entonces, tener en cuenta cuál es la importancia en cantidad, en este caso, que nuestro examen llega a tener, puede ser un arma pues muy beneficiosa y también pues un poquito negativa, pero hay que tomarlo desde una ventaja en que tenemos este punto de partida para saber, ok, nuestro examen vale 30%, me tengo que enfocar en ello y no frustrarnos, porque muchas de las veces llega a pasar como experiencia que tenemos esa inquietud de que ese 30% está en un limbo en que sí lo voy a obtener, no lo voy a obtener, cómo lo voy a obtener. Entonces, considero que es una parte un poco compleja el poder analizar y desde qué perspectiva tenemos el porcentaje de nuestro examen, pero sobre todo tomarlo desde una manera positiva en tener en cuenta que esto es un examen que va a abordar contenidos que se supone que nosotros los vimos y los vimos en la práctica, en la teoría y sobre todo en nuestra educación docente y normalista. Sí, Gabriel, por aquí tenemos las aportaciones de nuestros compañeros que mencionan que los reactivos pueden estar enfocados en cómo resolver situaciones en el aula, que permite identificar lo que saben y son capaces de hacer los participantes, claro que sí, que las preguntas vienen basadas más a situaciones cotidianas que se nos presentan o bien presentarían en nuestra aula con los alumnos, que son referentes los reactivos a la práctica educativa, que los cuestionamientos van de la mano con resolución de prácticas basadas en distintos documentos educativos, que en las preguntas aparecen problemáticas de situaciones con los alumnos y valora a partir de planteamientos referentes a la práctica educativa. Más que nada, como bien mencionan aquí, tiene mucho que ver con la práctica educativa, con situaciones reales. Mencionaba el maestro Gabriel al inicio que no es una situación memorística, sino que es más de analizar y comprender la situación que te presentan para que tú, basado en los documentos que legislan la educación en nuestro país y en los planes y programas de estudio y los diversos acuerdos, tomes la decisión adecuada y elijas la opción correcta que responda al cuestionamiento que te realizan ahí. También dicen que son de opción múltiple, que te dan un tiempo específico, está dividido por módulos que tienen 90 reactivos y que es una prueba estandarizada en la que se plantean situaciones educativas a las cuales los maestros tienen que enfrentarse en la labor docente. Las preguntas no son teóricas, sino prácticas y que son de opción múltiple, enfocada más en el aula de maestros y alumnos. Los aspirantes deben poner en práctica sus conocimientos y analizar los reactivos para elegir la opción que se acorde a la práctica con base en las leyes, reglamentos y protocolos. Aquí tenemos uno que dice, es un examen que ayuda a reconocer conocimientos con los que cuenta un maestro. Así como bien mencionan aquí, vemos que tienen una idea muy general y muy correcta de lo que es este instrumento de evaluación y verdaderamente, pues, a veces nosotros nos guiamos con lo que nos cuentan en otras situaciones. Por ejemplo, a nosotros nos decían el año pasado que a ellos les preguntaron
de manera directa por los artículos de la Ley General de la Educación, de la Constitución, tal cual, pero hasta hace un año a nosotros el examen nos realizó cuestionamientos más prácticos sobre los contenidos, sobre los aprendizajes, sobre lo que llevamos a cabo en el aula, inclusión, equidad y todo esto que vamos a ver hoy en este marco referencial. Por aquí vemos que siguen colocando que el reconocimiento de la práctica docente, y es un instrumento de opción múltiple. Si avanzas en contestar, ya no puedes regresar a las preguntas pasadas, son de opción múltiples y tienes un tiempo determinado. Y los aspirantes deben poner en práctica sus conocimientos y analizar los reactivos para elegir la opción que se acorde a la práctica. Ok, muy bien. Pues tienen una idea muy correcta sobre lo que es este instrumento de apreciación y el día de hoy en este módulo vamos a abordar más a fondo de qué trata cada una de las áreas que se presentan, que son 3, y el tipo de cuestionamientos que se realizan, que son 4, además de qué hacer antes, durante y después de la aplicación. Son objetivos que permiten identificar lo que saben hacer los participantes y creo que ya son todas. Ok, sí, ya es la mayoría de sus participaciones, entonces creo que con esta base, con lo que conocemos, podemos iniciar con este 6º módulo del diplomado. Algo que compartió la maestra Cintia es muy cierto. Durante este proceso de admisión siempre tenemos esa necesidad de informarnos con otras personas y conocer sus experiencias y qué es lo que ellos vivieron durante su proceso de admisión. Eh, Siempre tendremos a hacer esas preguntas de cómo, qué y qué tan difícil es tu examen. Enfocarnos de esa manera directa a cuál es la dificultad y cuáles son las implicaciones que tiene el elaborar y hacer todo este instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Como lo mencionó la maestra Cintia, en nuestro momento nosotros anduvimos preguntando también nuestras inquietudes porque es algo inevitable que uno pueda hacer al momento de interactuar con nuestros compañeros recién egresados y que recién obtenían su plaza en el ciclo escolar pasado. Y a nosotros nos bombardeaban con estos comentarios de que es muy difícil, tienes que concentrarte muy bien. También viene de la mano esta parte en la que el examen ahora es en línea. A nosotros también nos tocó hacerlo de manera digital. Entonces, pues involucraba ese estrés que también nos decían, no es que tienes que preparar tu dispositivo, el internet, que es un problema muy común por la zona de acá del norte de Veracruz, que no tienes que estar con alguien, que si se escuchan personas, pues te pueden cancelar el examen. Estos comentarios que en muchas de las ocasiones, en vez de generarnos una tranquilidad, nos generaban a veces un poco de estrés, pero es parte del proceso, es parte de todo lo que tenemos que ir nosotros conociendo para que podamos ir entendiendo esas cosas. Pero hay que tener en cuenta que es bien importante que no nos debemos de quedar únicamente con las experiencias individuales de nuestros compañeros egresados. Evidentemente, el día de hoy nosotros les venimos a compartir nuestras experiencias, pero son situaciones muy diferentes. Cada uno de nosotros dos los vivió desde un ámbito muy diferente. Si bien somos compañeros y amigos de generación, y llevamos este proceso casi de la mano, no lo vivimos de la misma manera, no tuvimos los mismos percances, no tuvimos las mismas situaciones, pero nuestras bases teóricas y nuestra práctica educativa fueron casi las mismas, por no decir que similares. Entonces, pues, en base a esto, vamos a ir pasando a la siguiente diapositiva para comenzar con la explicación de lo que viene siendo los elementos multifactoriales. Antes de comenzar directamente con
instrumento de apreciación de conocimientos y actitudes, tenemos que tener en cuenta estos 5 elementos que USICAM nos está brindando para saber más o menos un aproximado de qué es lo que valdría más o menos tener en cuenta que qué porcentaje tengo, cuál es el puntaje que puedo llegar a anhelar a tener y cuál es el que yo puedo manipular para tener un porcentaje o un puntaje favorecedor para mi proceso de admisión. Tenemos en primera la formación docente pedagógica que tiene un valor de 15 puntos. Eh, el promedio general de la carrera que tiene un valor de 25 puntos. El promedio es algo muy importante en este proceso de admisión, ya que en general todo el puntaje que obtienes tú al momento de hacer tu instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes eh, está muy reñido. Cada año tenemos a más participantes en el proceso de admisión y cualquier cuestión mínima, décima puntaje, calificación, hace la diferencia. Eh, el promedio a nosotros general de la carrera nos ayudó muchísimo a tener también un puntaje considerable dentro de nuestro puntaje general al momento de obtener pues nuestro lugar en el proceso de admisión. Entonces, sí es algo que importa muchísimo. Entonces, si tenemos un promedio bastante considerable dentro de nuestra carrera, pues así a ir haciendo ahí nuestras cuentas y es algo que te ayuda muchísimo, mencionando que es el segundo elemento que tiene la mayor cantidad de puntaje y teniendo en cuenta que los dos puntajes más altos son elementos que nosotros podemos ir manipulando dentro de nuestro proceso en la normal o en la educación para nuestra licenciatura y sobre todo al momento de ir obteniendo, pues en este caso, nuestro promedio general de la carrera. Tenemos el punto número 3, que son los cursos curriculares, los 10 puntos, por los cuales también muchas de las personas pues se encuentran aquí el día de hoy para obtener sus horas que marca estos elementos multifactoriales para poder obtener nuestro puntaje, que son 10 puntos en los cursos curriculares. Desde este punto, en algunas otras ocasiones a nosotros nos tocó desde esa perspectiva que les comento de preguntar en años anteriores a nosotros nos mencionaban que nos decían de que no, los cursos mientras más hagas, más puntaje puedes tener. Y era una de las cosas que a mí personalmente me pasó y que yo me empecé a bombardear de muchísimos cursos, diplomados, y creo que eso es un error que a veces tenemos nosotros como estudiantes normalistas, como maestros, que en muchas de las ocasiones nos metemos a muchos cursos de manera no sana para tener este puntaje que nos puede ir dando. Tenemos que pues ir analizando estas cosas y también tomarlos desde una perspectiva que sea positiva. Los cursos nos ayudan también muchísimo en parte de nuestro instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Si nosotros tomamos los cursos que son adecuados, los correctos, y en base a la bibliografía que nos presenta USICAM y los tomamos de la mano con eso, pues nos ayuda muchísimo a poder ir interpretando estas cosas. Entonces, los cursos curriculares tienen un valor de 10 puntos. El ciclo escolar pasado eran 200 horas, me parece que son las mismas. Yo tengo entendido que son las 200 horas. Entonces, pues vamos a ir teniendo en cuenta si ya tenemos las horas que nos pide USICAM. No pasa nada si tenemos más. Eh, Pasa algo si tenemos menos, ya no tenemos los 10 puntos, pero bueno, es proporcional. Si no juntas las 200 horas, no es que no tenga los 10 puntos, solamente se hacen proporcional a los 10 puntos que USICAM te está, pues, indicando dentro de sus parámetros. En el caso de los cursos, lo que sí recomendamos es que si tienes más de 200 horas, lleves todas tus constancias al momento que tengas que, bueno, primero cuando las tienes que subir a la plataforma, subas todas las constancias que tienes y una vez que vayas a la validación de manera presencial, también las lleves todas, porque nosotros teníamos más de 200 horas y dependiendo, mucho tiene que ver a veces el horario que te toque o la persona con la que tengas que revisar tus documentos, pero a nosotros sí nos anotaron las horas que teníamos, o sea, llegamos a contar más de 200
y nos anotaron mayormente de 200 que teníamos, o sea, nos dejaron eso cuando nos recibieron las constancias. Entonces, ténganlo muy en cuenta para que lleven todas sus constancias, no digan, ay, ya con estas junto las 200 y llevo exacto, porque pues en cualquier caso o lo que fuera llegar a pasar, no sabemos cómo es el proceso dentro de USICAM y qué es lo que ellos tomen en cuenta como tal para realizar un desempate, si llegaran a tener igual los puntos. Entonces, lleven todas sus constancias porque lo más seguro es que tengan más de 200 horas, entonces lleven todas sus constancias y pues pidan que se las registren completas, porque había pues de personas que estaban ahí recibiendo las mesas y quizá también eso influye un poco porque el horario que les dan, a veces si eres de los primeros muy temprano, pues las personas vienen tranquilas, van a iniciar el día, pero si ya es muy tarde, a veces las personas también ya se estresaron, ya no quieren estar ahí porque son horarios muy largos, son horarios en los que se pueden recibir desde las 9 de la mañana hasta la hora que termina y pues es algo complicado también para ellos, pero más que nada ustedes defiendan porque sí es lo que tendrían que hacer, registrar las horas, ya si no quieren, pues ya, pues ni modo, ¿no? Pero siempre tratar de hacerlo. Tenemos por aquí la manita levantada de Sharim, ¿sí? ¿Te escuchamos? Sí, buenos días. Ahorita pues estoy escuchando eso que están comentando de de los horarios, ¿no? ¿Esos nos los asignan o uno los elige? Perdón mi pregunta. A nosotros sí nos permitió elegir el horario, porque te ponen ahí el calendario y también es otra recomendación que les hacemos, que entren o sea, desde el momento en que les digan que ya pueden registrarse para entregar la cita, lo hagan y elijan un horario temprano, porque tal como lo veíamos ahí, pues nosotros fuimos temprano, pero nuestros compañeros que les tocó ya más tarde sí, comentaban que las personas a veces ya les recibían y checaban bien y no checaban y tardaban mucho y a veces se molestaban o no les querían poner las horas como tal y ya los dejaban pasar. Entonces, sí recomendamos que cuando sea el momento de registrar tu cita, la registres temprano y elijan un horario pues un horario temprano y una fecha también cercana, no la dejen también para el último día, porque en cualquier momento que tengas que meter una apelación o algo, pues tienes más días para presentar ese documento. Pero si lo dejas ya para el último día, sí es algo más complicado. Sí, esto es algo bien importante que a nosotros de manera personal nos pasó y como experiencia también de nuestros compañeros. Tampoco, bueno, yo desde manera personal, tampoco sugerimos como que estresarse mucho y querer hacerlo el primer día, porque pasó también situaciones que nuestros compañeros se registraron el primer día, el primer día para ir a entregar tus documentos. Entonces, a nosotros, en este caso, pues las prisas, el hecho de estar, pues de que ya era, me parece que 3 días después o 2 días después de que ya los habían citado, de que sacamos la cita, entonces también sucedió pues una situación que ya no estaba en las manos de la escuela, pero pues tenían que tener los documentos y al final como que cambiaron la estructura, el documento no se los querían aceptar allá en Jalapa, entonces pues si bien no fue culpa de la escuela, también luego suele pasar eso, que el primer día hay como que muchas dudas, hay muchos despejes. El primer día siempre es como que en Jalapa quieren hacer todo correcto y como es, y siento que se toman el tiempo de ir tomando minuciosamente qué es lo que llevan las personas ese primer día, pues porque es el primer día y eso es lo que sucede. Entonces, tampoco hacerlo a las prisas, pero tampoco dejarlo para meter una apelación si es que tenemos algún problema con nuestros documentos. Tenemos una pregunta aquí que dice, ¿la entrega de documentos es presencial? Sí, es presencial. Primero subimos nuestros documentos. Todo esto lo vamos a ver cuando vayas. La convocatoria ya salió de este ciclo escolar para el proceso de admisión. Eh, entonces, primero, nosotros como lo hicimos, nos registramos, y pues primero subimos nuestros documentos de manera digital y depende pues mucho del estado también, la publicación de la convocatoria. Nos dieron la fecha, lo subimos de manera digital, hicimos un usuario y contraseña y después de ahí ya nos da nuestra cita para poder ir a entregar los documentos de manera presencial. Esto únicamente es para validar lo que ya subimos dentro de la plataforma.
Sin embargo, algunas de las ocasiones pueden ocurrir algunos percances. Por ejemplo, en mi caso, cosa que no le pasó a la maestra Cintia, es que a mí por cuestiones de mi internet no me dejó subir mis constancias de mis cursos curriculares. Eh, es un poco frustrante. Eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay que hacer todo con calma y tener bien en cuenta. Por eso hay que leer la convocatoria cuando la tengan en sus manos, leer todos, qué cosas debemos hacer en caso de que nos llegue a pasar una situación como esta. A mí, por ejemplo, por cuestiones de mi internet, el sistema automáticamente me cerró la sesión y me marcó que yo ya había entregado, había subido mis cursos curriculares cuando no había subido nada. Entonces, pues sí fue muy frustrante para mí, pero empecé a leer eh, las, las partes finales que vienen en nuestra convocatoria y qué es lo que se debe hacer en estas situaciones. Afortunadamente, cuando yo fui a entregar mis documentos en físico, te vuelven a abrir la plataforma ahí mismo, hay computadoras, entonces pues te la vuelven a abrir ahí tu sesión y yo ya pude subirlas. Esto pues también siento que fue de mucha ayuda porque como lo comentó la profesora Cintia, fuimos temprano, fuimos en la primera hora, entonces no había muchas personas en las computadoras. De hecho, yo pasé luego de que les presenté mi problema allí en Jalapa, pero porque no había personas. Ya al mediodía, cuando nosotros salimos, estaba la fila muy larga porque había muchísimas personas que no habían podido subir sus documentos. Entonces, no frustrarnos, no tenerle miedo a la plataforma de lo que es USICAM y Proyecto Venus, porque muchas de las veces tenemos miedo de irla manejando, ir leyendo bien qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo, tener bien organizados nuestros documentos. En este caso hablamos de los cursos curriculares y no confiarnos de, como lo mencionaban, de que ya tenemos las 200 horas, porque en algunas ocasiones, pues, no te quieren validar todos tus cursos, todas tus constancias que llevas, por X o Y razón que ya mencionó la profesora Cintia. Entonces, sí pasaron situaciones en las que les cancelaron muchas constancias y que desafortunadamente ya no juntaron sus horas. Pues para mala suerte de algunos de los compañeros, pues así es, ya depende mucho de la persona, del lugar, de la situación y del horario. Vayan, ya no está en nuestras manos, pero sí, no hay que frustrarse tampoco. No quiere decir que esto pase muy seguido, pero sí, si llega a pasar esto, plantear la situación, decir, oye, estos son mis cursos, por favor, yo los subí, están en la lista. También checar eso, bien importante, cuando salga la lista de los cursos, estar seguros de que estén dentro de la lista, porque si llegas allá y te dicen, este curso no está en la lista y tú empiezas a dudar del mismo, ya después de ahí te dicen, no, no está, tú me estás dudando que no, entonces no está. A mí no me pasó, pero yo llevaba mi lista de cursos, llevaba mis constancias de un lado con una carpeta y también llevaba una listita de qué número de curso era dentro del catálogo de cursos de USICAM. Entonces, si a mí me llegaba a pasar algo así, que me pasó 2 veces, me dijo, este curso no lo encuentro. Le dije, no, sí, es el número tal, es el nombre tal, y lo tomé en la escuela tal. Entonces, pues tener bien organizado eso, no es para frustrarse, sino plantarte con seguridad allá y decir que tú tienes tus cursos, son estos y que me los validen, por favor. No es por el hecho de que, ok, ya tienes las 200 horas, ya los demás no. Afortunadamente a mí me pusieron todos mis cursos, a pesar de que se pasaron las 200 horas. No ayuda relativamente en nada durante el momento, pero por cualquier cosa, uno nunca sabe cómo es este proceso. Entonces, pues sí tener bien organizados tus cursos y estar seguros de que están para que no tengas algún percance al momento de ir a entregarlos de manera presencial. Eso es referente al punto 3, que son los cursos curriculares. Tenemos la experiencia docente, que son 20 puntos. En esta parte, hablo para pues estudiantes de licenciatura y normalistas, pues la experiencia docente a nosotros nos las valen con 10 puntos por nuestras prácticas que tuvimos durante nuestra educación normal y de licenciatura. No es algo que nosotros podamos manipular. Afortunadamente nos dan ese beneficio por estudiar en una normal o escuela pública de educación. Entonces, nos dan 10 puntitos, que si bien no son todos los 20 puntos, ayudan muchísimo, ya que muchas de las veces hay muchas personas que hacen examen para este proceso y desafortunadamente no tienen ni 10 puntos. Entonces hace muchísimo la diferencia esos 10 puntos que nos asignan. Y por último tenemos la apreciación de conocimientos y aptitudes, que es por lo que estamos
el día de hoy y en total pues nos dan un valor de 100 puntos. Este, también pues tenemos que tener en cuenta muchísimas otras cosas. Por aquí veo algunas preguntas y tenemos constancia INEA también cuenta. Tenemos que ver acerca de qué es lo que entra, pero para eso depende mucho de la convocatoria y del estado acerca de qué es lo que sí se valida y qué no. Y en qué parte iría también. Eso es lo que pasa en muchas de las ocasiones. En algunas, también me tocó ver como experiencia, solo presenciar algunos compañeros que no colocaron los cursos dentro del apartado de cursos curriculares y sin embargo ellos lo tenían, pero ellos pensaban que iba por alguna extraña razón en experiencia docente. En experiencia docente en este caso a nosotros la normal nos dio un documento donde avalaba cuáles eran nuestras horas y en qué plantel habíamos hecho nuestras prácticas educativas. También hay que checar bien en dónde van nuestros documentos, porque la plataforma nos deja subir cosas, la plataforma no valida qué subimos y en qué lugar, y al momento de ir allá a Jalapa, en algunas ocasiones no subimos en el apartado correcto nuestros documentos. También pasó que algunas personas pusieron su documento de práctica educativa en cursos curriculares. Entonces, también ir viendo todos esos elementos y tener en cuenta en dónde van. Pero sí, esto depende muchísimo de la convocatoria, el estado en el que estemos y cuáles son los elementos que nosotros tenemos como individualmente para saber cuánto y qué es lo que llegamos a tener. Bueno, eso da un total de 100 puntos. Ya solamente como Ahí, Ajá. nada más para agregar, en experiencia docente, a mí me tocó observar un caso en el que no te contaban la experiencia. Por ejemplo, había una maestra que presentaba, me parece, creo que prácticas de la escuela normal y ya había tenido interinatos, o no me acuerdo si la constancia de la INEA, pero no era acumulativo. La hicieron elegir entre esta constancia o la otra, y ya ella tuvo que tomar una decisión, desconozco cuál fue, pero sí hay que leer como tal, dice el maestro Gabriel, muy bien la convocatoria, muy bien el acuerdo para tener pues un respaldo de por qué esto y por qué no lo otro. Y tener muy en cuenta eso. Hace un año sí valió la constancia de Linea y pues leer más que nada muy a fondo, siempre léanlo desde el inicio hasta el final, porque ahí pueden encontrar los contactos de quién les va a ayudar y todo. Y aquí en el chat, Fernanda Ramos ya nos hizo el favor de colocarnos el calendario de las fechas importantes para este proceso. Hasta ahorita se ha publicado, como tal menciona ahí, el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para realizar este proceso. Y el 29 de enero se publican las convocatorias en las diferentes entidades. A veces tarda un poco más, no es el día a a las 12 de la mañana ya está publicada, pero durante el transcurso del día o en días posteriores las entidades los cargan al sistema. También por eso no se preocupen mucho. Sí, exacto. Eso es lo que pasa en muchísimas ocasiones, no solamente el año anterior, el año anterior. Siempre el sistema es un poquito jugoso con nosotros, nos manipula muy feito, entonces no hay que estresarnos si la plataforma no carga el día y la hora que es, siempre y cuando no pase de nuestra fecha de entregar documentos, de validarlos. Como yo les comento, había maestros que cuando fuimos a Jalapa no habían subido nada porque la plataforma aparentemente no los dejó, eh, pero les dieron la oportunidad de subir sus documentos, ya en la plataforma. Esto hay que tenerlo también muy, muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, pues sí, sí fuimos muy precavidos en esas cosas. Llevamos nuestra computadora, llevamos nuestros documentos, llevamos respaldo de copias, que al final no las ocupamos las copias, pero bueno, llevamos ahí. Y también llevar en una memoria nuestros documentos escaneados, por si en algún momento no llegamos a subir algo o si lo llegamos a subir puede ocurrir un percance de que en el sistema no aparece, traigamos nuestra memoria, nuestra USB, y aquí, ok, aquí tengo mis documentos, se los entrego y ya te hacen el favor de apoyarte subiéndolos o tú los subes desde las computadoras que hay en Jalapa. Pero sí hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces, eh, pues más allá, eso de un total de 100 puntos. Personalmente, como egresados de la escuela normal, eh, no Pero, nos dan pero los ya me 20 venía porque los vengo a 20 ver, puntos. estaban Entonces, terminando.
No nos dan los 100 puntos, perdón. No sé cómo habrá No quedado. podemos obtener 100 puntos como normalistas. Entonces, Ahorita pues, ya sé. a mí personalmente, ¿Alguien tiene su micrófono micrófono abierto. apagando? Sí, ahí le vamos a encargar. Buenos días. Sí, les comentaba que tampoco se frustren. Este proceso, no crean que va a haber personas que junten los 100 puntos. O sea, eso yo nunca lo he visto. Sería algo asombroso. Entonces, uno como estudiante normalista o de licenciatura, pues evidentemente no puede juntar los 100 puntos. Una persona que ya tiene experiencia docente tampoco puede llegar a tener los 100 puntos porque son unas cosas por otras, como mencionaba la profesora Cintia. O tienes un documento, por ejemplo, en este caso de que ya cubriste interinato, o tienes este proceso de que hiciste otra cosa para juntar tu experiencia docente. O sea, o sacrificas una cosa por otra y ahí es donde tú como persona que posiblemente a lo mejor ya eres egresado, ya tienes experiencia cubriendo interinato, teniendo otros cursos, haciendo INEA, entonces es una cosa por otra, pero tampoco hay que estresarse, hay que estar seguros de qué es lo que queremos llevar, qué es lo que nos vale más y sobre todo qué es lo que nos conviene a nosotros para este proceso. Ahora sí, la apreciación de conocimientos y aptitudes. Eh, ya vamos a entrar de lleno en el instrumento de evaluación. De manera muy general, pues está conformado por 30 reactivos. Cada uno tiene 3 opciones de respuesta, son de opción múltiple, como algunas personas lo dijeron en el Jamboard, y pues cumple unos criterios específicos en base a su elaboración, a la manera de contestarla, al tiempo y en cómo se califican. Estas cosas ya no dependen de nosotros, sino de dentro de la plataforma en cómo y cuáles son las preguntas que nos van a venir en nuestro instrumento. A nosotros pues nos tocó hacerlo en línea. En este caso pues instalamos la plataforma que nos indicaban en Proyecto Venus para poder tener nuestro examen dentro de nuestra computadora y pues necesitamos servicio de internet, obviamente también para hacerlo, pero bueno, dentro de nuestro examen de apreciación de conocimientos y aptitudes tenemos 3 áreas. El área de aspectos normativos, la intervención docente, participación en el trabajo de la escuela y la comunidad. Eh, Hay que tener también en claro que si tenemos esa duda de que el examen es el mismo para todos, no, no es el mismo. ¿Pueden llegar a venirnos preguntas similares? Sí, y muchas, porque ya después siempre pasa esto de que cuando terminamos de hacer nuestro examen, ya vamos corriendo a preguntarle a nuestros compañeros, ¿qué te vino? ¿Cómo lo contestaste? ¿Te sentiste bien o no? Y pues ya te das cuenta de que sí venían preguntas comunes, bastantes, pero no es la misma estructura ni en la misma manera en que nos van organizando la forma y el orden de irnos presentando las preguntas y los cuestionamientos dentro de nuestro examen. Entonces, estas áreas son la división de nuestro examen. No es que dentro de nuestro examen vayan a venir clasificadas de esa manera, sino que vamos a encontrar estas preguntas de estas diferentes áreas dentro de los 90 reactivos que nos lleguen a tocar en nuestro examen. Entonces, tenemos 2 subáreas para el área de aspectos normativos, 3 subáreas para intervención docente y 2 subáreas para participación en el trabajo de la escuela y de la comunidad. Vamos a ir avanzando un poquito y vamos a ir explicando cada una de las áreas, cuál es su definición y cómo es que se componen sus áreas y subáreas. Entonces avanzamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a explicar el área 1 de aspectos normativos. Bueno, por ahí en lo que se pone en la diapositiva, en la parte de aspectos normativos, como ya usted mencionó en el Jamboard, sí tiene que ver mucho con las leyes y los acuerdos que rigen la educación en nuestro país. Por ahí. Bueno, creo que no se ve todavía la pantalla, pero
como menciona el maestro Gabriel, se divide como tal en estas tres áreas y no quiere decir que pues vengan como tal de... siguiente maestra, por favor. Muchas gracias. Como tal, les comentábamos la experiencia de que nosotros habían mencionado que hace un año habían preguntado como tal por los acuerdos, artículos y de manera específica, o sea, casi memorizada. Pero nosotros hasta hace un año eso no sucedió, sino que te mencionaban te ponían una situación escolar y ya tú seleccionabas de acuerdo a lo que tú te recordaras del artículo 3º de la Ley General de Educación y de los diversos acuerdos. Esta área 1 se llama aspectos normativos y recupera los conocimientos sobre los fundamentos legales de la práctica educativa, en especial los relativos al desarrollo integral de las alumnas y los alumnos y los criterios de la educación impartida por el Estado. Aquí más que nada cuidar la integridad del niño y que ellos pues según el artículo 3º constitucional, que es lo que se dice, que tienen derecho a la educación, cómo debe ser la educación, y la Ley General de Educación, estudiar toda la Ley General de Educación, no como tal aprendértela, pero sí saber qué es de lo que se trata y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer en diversos casos. Tenemos la primera subárea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera subárea se llama Principios de la Educación para el Desarrollo Integral. En esta se consideran acciones establecidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y conducirlos para su bienestar y que tengan un desarrollo integral. De esto específicamente se fortalece, pues aquí lo tomamos en cuenta en la educación básica porque es el proceso que vamos a realizar y sobre todo mucho tiene que ver como tal, hemos visto que sufrió un cambio esta Ley General de Educación con la integración de la nueva escuela mexicana, entonces se toma mucho en cuenta el enfoque humanista que adopta esta nueva escuela mexicana. Siempre pensar en en que la educación, según la NEM, tiene que tener equidad, tiene que tener excelencia y tiene que tener una mejora continua para lograr los aprendizajes de los niños. Tenemos que estudiar estos documentos, como les menciono, el artículo 3º, la Ley General de Educación en todos sus títulos, que en sus títulos podemos encontrar la descripción general de la educación básica, cuáles son los contenidos que se imparten, las orientaciones, los fines de la educación, el calendario escolar, las TICs, la inclusión en la educación y todos los principios que demarca este documento. Muy importante que siempre los tomemos en cuenta al momento de analizar un caso porque nos van a presentar muchas veces opciones muy parecidas, pero a veces por una palabra es lo que nos va a decir cuál es la correcta. Nos tocaban preguntas en las que parecían una hablaba sobre inclusión y otra sobre equidad y otra sobre igualdad. Y decíamos, no, pero ¿qué es lo que tiene que ver? También hay que identificar mucho las palabras clave en este tipo de reactivos para saber cuál es la opción correcta y cuál es el principio o el título o lo que demarca la ley según lo que se está presentando ahí. Venían muchos casos donde había discriminación, donde sucedía que a un niño, pues, con diversos contextos o con diversas capacidades, qué es lo que tendríamos que hacer para que él pudiera acceder a esta educación según la nueva escuela mexicana de excelencia, con equidad y con una mejora continua. Siguiente diapositiva, maestra, por favor. También tenemos la segunda subárea, que es los criterios de la educación. Aquí se recuperan algunas características de la educación obligatoria como tal. Y como les mencionaba, esto tiene que ver mucho con el acceso a la educación y reconocimiento de la diversidad. Y muy importante tener en cuenta la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la excelencia, que es lo que está establecido en la Ley General de Educación. En estas preguntas, lo más que van a encontrar es que, por ejemplo, un niño llegó un niño llegó desde otro lugar y llegó hablando una lengua indígena. ¿Qué harías tú para incluirlo en tu aula? ¿O qué harías tú? ¿Cómo lo tratarías? Ya pues te mencionaba diversas opciones, como por ejemplo, no, pues hacer actividades diferenciadas o pedirle que hable en español 100%. Y otra opción en la que decía, no, pues incluirlo de manera que combinemos lo que él sabe y lo
traiga aquí para que sus compañeros lo aprendan y sus compañeros también le enseñen sobre la lengua que es el español y ya, o sea, siempre buscar que promovamos la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la excelencia y sobre todo siempre que el niño tenga derecho a la educación. Nunca negárselo, siempre buscar esa respuesta, esa opción que nos diga de manera inmersa que el niño pues tiene derecho a estar en el aula, que lo vamos a incluir, que vamos a buscar estrategias para que él se sienta de manera que quiera lograr los aprendizajes esperados y más que nada estudiar la Ley General de Educación, los diversos títulos y sobre todo los acuerdos también que han salido, porque la nueva escuela mexicana, como ustedes saben, está todavía en construcción, no hay un documento como tal ya terminado de este es el plan y programa de estudios, y sí revisar cuáles son los fines de la educación, pero no solamente de la nueva escuela mexicana, sino partir desde el plan 2011, el 2017 y la nueva escuela mexicana y ver qué tienen en común, cuáles son sus fines de la educación, cuáles son sus principios y cuáles son los diversos enfoques que tiene de acuerdo a sus asignaturas. Todo esto lo van a encontrar en los planes y programas de estudio, pero sobre todo partiendo de la Ley General de Educación, que es donde nos indica que cómo están construidos los planes y programas de estudio y cuáles son los fines de la educación y los criterios que se toman en cuenta para esta educación básica que, como sabemos, tiene que ser desde preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, partiendo siempre desde el artículo 3º y pasando también por los acuerdos. Muy importante que a veces no nos dicen que estudiemos los acuerdos, pero tenemos diversos acuerdos que nos ayudan en esta parte. Por aquí, bueno, más adelante los vamos a ver en la bibliografía, pero tenemos el acuerdo por el que se modifican los consejos técnicos escolares, tenemos también el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la organización de los consejos de participación de la educación social, la ley general de los niños, niñas y adolescentes, tenemos también el acuerdo de el funcionamiento de los consejos técnicos y muchas veces dejamos de lado eso. No solamente es estudiar la Ley General de Educación, ahorita al final vamos a ver la bibliografía que nos presenta, la bibliografía sugerida, y es la que también tenemos que revisar, porque en el examen venía mucho sobre los consejos técnicos y su organización y qué es lo que realizamos ahí, y venía también sobre la inclusión, sobre los acuerdos relacionados con la inclusión, la Ley General de los Niños y Adolescentes, y estudiarlo no tan solo a nivel aquí país, sino también irnos a los acuerdos internacionales para tener una idea de qué nos hablan esto. Como tal, pues ya conocemos que siempre cuidar la integridad del niño, cuidar su desarrollo y que tengan un acceso a la educación digno y justo. También venía por aquí el manualidad de seguridad escolar. Esto entra en esta parte, buscar el manualidad de seguridad escolar, por ahí lo tenemos también en la bibliografía, pero ese manualidad de seguridad escolar nos va a decir cómo actuaremos en diversas situaciones que se presentan. Por ejemplo, si hay, no sé, una alerta de bomba, una balacera, si un niño se le encuentra sustancias nocivas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, revisar la Ley General de Educación, revisar el Manual de Seguridad Escolar y los diversos acuerdos del funcionamiento de los consejos de participación social, de los consejos técnicos y el acuerdo por el que se establece la inclusión en el aula. Esto es muy importante porque o sea, desde ahí partimos en lo que debe hacer un maestro aquí en nuestro país, en México. Y es lo que se evalúa. ¿Cómo vas a actuar tú como docente cuando se te presente esta situación? Porque muchas veces nos gana, a veces, yo creo que esto es lo correcto, nos decían por ahí en un curso que tomamos, yo creo que esto es lo correcto y esto haría, pero lo que te demarcan la ley, tus estatutos y normas es a veces muy distinto de lo que pensamos nosotros correcto como nuestra moral nos indica. Entonces, siempre revisar cómo actuar de manera y con apego a la ley, porque eso es lo que busca el UCICAM, busca este instrumento, que tú como docente actúes de acuerdo a la legalidad en el país. No te dejes llevar a veces, muchas veces, no sé, ponía un caso, me parece, de que le encuentras sustancias nocivas a un niño, ¿qué harías tú? No, pues hablar con sus papás y todo, pero no, se tiene que hablar primero, hay instancias, ¿no? Primero hablamos con la directora, luego ya podemos citar a los padres y luego ya pues se lleva quizá el caso a
a otra instancia dependiendo de la gravedad del asunto. Todo esto lo van a encontrar en el manual de seguridad escolar. Muchas veces no se menciona sobre este manual que lo revisemos. Son personas que pues se van, no, pues son casos de aprendizajes, contenidos, pero como tal UCICAM no quiere que solamente sepas sobre los aprendizajes, sobre los contenidos, sobre la progresión de estos, quiere que también sepas cómo actuar de acuerdo a las diversas situaciones y a las normas que rigen nuestro estado. Como tal, ahí dice que el estado es el que va a proporcionar estas leyes y que tú actúes de acuerdo a los protocolos en que estas se mencionan. No, ajá, sí vamos a compartir las diapositivas al final e incluso les vamos a compartir la guía que a nosotros nos proporcionaron hace un año, la guía que venía cada año, sale la guía de UCICAM de acuerdo al proceso y al final por ahí en la guía pueden encontrar también el acceso a todos estos documentos que les estamos mencionando. Y bueno, pasaríamos al área 2 con el maestro Gabriel. Si es que no hay alguna duda de esta área. Algo Ok. muy interesante a tener en cuenta con estas áreas es que, como su nombre nos va diciendo, creo que es muy claro y es muy directo, también para no confundirnos. También podemos, algo que yo hice fue analizarlo y clasificarlo desde diferentes ámbitos. El área uno, pues son cuestiones teóricas, básicas y generales que teóricamente y se supone deberíamos de tener en cuenta. Son cosas que ya conocemos, pero que hay que profundizar. Las leyes educativas, los ámbitos educativos y qué demarca la educación en nuestro país. Son ámbitos generales que posiblemente tengamos en cuenta, pero que hay que profundizar para poder ir manejando las diferentes definiciones que vienen en cada uno. Algo que me gustaría resaltar es la parte en la que la maestra Cintia nos comentó que hay que tener muy en claro cuáles son algunas definiciones y que hay que leer muy bien los reactivos porque muchas de las veces suelen ser engañosos y por alguna palabra, algún punto pueden llegar a cambiar. También otra cuestión a resaltar es la manera en que UCICAM también, bueno, en este caso no UCICAM, sino el examen que nosotros hacemos, nos demarca para ir contestando el examen, porque si uno es muy analítico, se puede ir dando cuenta que vas a ir descartando respuestas. En nuestro caso, a nosotros, bueno, nos pasó que nos preguntaba una pregunta fue de equidad, otra de igualdad, otra de inclusión. Entonces, si tú eres analítico al momento de hacer tu examen y contestaste correctamente alguna, sabrás que vas a ir descartando, ok, ya me hicieron una pregunta de inclusión, entonces ya no puede ser esta. Ya me hicieron una pregunta de equidad, entonces ya no puede ser esta. Ya me hicieron una pregunta de inclusión, entonces ya no puede ser esta. ¿Bajo qué régimen o bajo qué estructura? Muchas de las ocasiones vienen preguntas que te traen las mismas respuestas. No siempre, a lo mejor coinciden dos, las tres, de las tres que vienen, pero si tú eres analítico y te pones a comparar los planteamientos que te hacen, muchas de las ocasiones te darás cuenta que es por descarte. No en muchas de las ocasiones suele ser así, te pueden volver a preguntar de inclusión, de equidad o de igualdad, pero a lo que voy yo es que esas son esas típicas preguntas que en algunas de las ocasiones te vuelven a preguntar lo mismo, te cambian una palabrita para que ahora te digan, esto es inclusión, ya me descartaste inclusión, ahora vámonos con equidad y ahora vámonos con igualdad. Entonces, es ser muy analítico y leer muy bien las preguntas y las respuestas, porque a veces también el detalle no es en la pregunta o en el cuestionamiento, sino en la respuesta. Ahora, dando los comentarios del área 1, vámonos al área 2. Como les comento, el área 1 es de leyes, cuestiones generales, pues definiciones que en teoría debemos de conocer, pero que es necesario profundizar. Y ahora vámonos al área que pienso yo, que es la que define nuestra licenciatura, nuestra educación, que es la intervención docente. La intervención docente yo siempre la familiaricé con mi educación normal y todo este ámbito teórico que te dan en él. Y también incluyendo un poquito la parte práctica, pero la parte práctica también la podemos ir incluyendo en el área 3 que veremos en un momento, pero ahorita vamos a centrarnos en el área 2 que es la intervención docente.
En la intervención docente analizamos las bases teóricas y nuestras prácticas como maestras y maestros, y en esta vamos a poner pues en juego todos estos saberes que vienen plasmados íntegramente en los planes de estudio. En este caso mencionaba los planes de estudio vigentes y pues también tenemos que hablar de lo que nos dice la nueva escuela mexicana. Algo muy común que pasó el año pasado, que veremos qué es lo que sucede en este nuevo ciclo escolar en el proceso del instrumento de evaluación, es que teníamos esa incertidumbre de por qué o qué va a venir de la nueva escuela mexicana. Como mencionó la maestra Cintia, esto es una documentación, es este plan de estudios que aún está en construcción. Entonces, nosotros teníamos la incertidumbre de que si el ciclo escolar pasado iban a venir preguntas, nos las planteaban, de hecho en la bibliografía venía acerca de la nueva escuela mexicana, no directamente, no nos preguntaron a nosotros nada, en nuestro caso como experiencia, esto es muy cambiante porque el plan de estudios a comparación del ciclo escolar pasado, en este momento ya está siendo puesto en práctica dentro de las escuelas de educación básica. Entonces, ah, no es que lo descartemos, pero hay que tener en cuenta varios aspectos. A nosotros nos pasó que teníamos que esta duda de que nosotros en la normal trabajamos con el plan 2011, el 2017 y pues luego el ciclo escolar pasado llegó la nueva escuela mexicana. Entonces, teníamos esas dudas, comenzamos a estudiar un poquito de cada uno. Al final yo les digo, no es que lo estudies, si tú estás haciendo tu estudio de licenciatura o normal, es algo que debes de saber, nada más es profundizarlo más, pero pues si tú estás consciente de lo que estás haciendo en tu desarrollo educativo de licenciatura normal, pues es algo que debes de ir manejando. Nosotros como normalistas es algo que teníamos muy en claro. Nuestras prácticas educativas y la elaboración de planeaciones nos ayudaron a conocer a profundidad cómo están organizados los planes de estudio, en más específico los del 2011 y los del 2017. Sin embargo, pues les comento, como quiera, estudiamos un poquito lo que decía la nueva escuela mexicana, que en aquel entonces, el ciclo escolar pasado, no había mucho estaba todavía este documento inconcluso de lo que hablaba este nuevo plan de estudios. Sin embargo, en la bibliografía del año pasado nos marcaba estudiar en la nueva escuela mexicana y lo hicimos, pero no nos vinieron preguntas directas. No estamos diciendo que este año no va a ser así o va a ser así, pero es casi seguro de que posiblemente en este año ya vengan preguntas de esa temática. Entonces, pues a ir estudiando un poquito. Seguimos trabajando hasta donde yo sé, pues este ciclo que terminó el 2011 y el 2017, únicamente pues decir, informándonos de estos tres planes que posiblemente pues puedan venir en las preguntas de esta área 2 de aspectos normativos. Esto se traduce a acciones específicas diseñadas para atender necesidades educativas de las alumnas y los alumnos para desarrollar su proceso integral y llevarlos a alcanzar los aprendizajes esperados, como lo que es los planes de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vámonos a la primera subárea de aspectos normativos, que son las bases para el trabajo con las alumnas y los alumnos. Esto pues directamente hablamos de los planes de estudio vigentes, identificados en el 2011, el 2017 y el 2022, como ya los mencioné, en el cual se mencionan características cognitivas de procesos de aprendizaje y qué es lo que busca el perfil de egreso dentro de los alumnos para poder alcanzar los aprendizajes esperados, los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo nosotros diseñamos nuestras planeaciones para poder alcanzar y facilitar este proceso de aprendizaje. Hay un micrófono prendido. Bueno, vamos aclarando esta parte de los planes de estudio. Pues vamos a ir clasificándolos. Tener en cuenta
el 2011 habla de esto, el 2017 habla de esto y la nueva escuela mexicana, que es el 2022, nos va a hablar de esto. No es empaparnos completamente de los planes de estudio, pero si nosotros estamos en un proceso de formación docente, esto es algo que no nos debería de preocupar a gran escala porque son temáticas, son marcos teóricos que vemos a diario, entonces únicamente es reafirmar y volver a solidificar lo que ya tenemos en base de estos bases teóricas de los planes y programas de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, la subárea 2 de esta área de aspectos normativos, la planeación didáctica. Algo muy importante que vemos en nuestra formación docente, en el cual pues reorganizamos esta parte pedagógica y la que llevamos a cabo en nuestros procesos de práctica. Es muy importante que aquí tengamos en consideración muchos aspectos que pueden ser permisivos dentro de nuestra práctica. Poniendo ejemplos de algunos de los reactivos que venían en el examen del proceso de admisión del ciclo pasado, es que, bueno, nosotros, por ejemplo, en primaria, hablamos de primaria, venía un ejemplo de organiza los aprendizajes esperados de ciencias naturales de tercero a sexto. Nos venían 4 aprendizajes esperados y teníamos que organizarlos con base a, pues, si son de tercero, de cuarto, de quinto o de sexto. Estos tipos de preguntas, pues, al nosotros estar en la práctica educativa y realizar nuestras planeaciones didácticas, son preguntas que en lo personal y como estudiantes recién egresados de la normal, pues son preguntas que no generaron mucha inquietud por parte memorística, sino por una cuestión analítica. Es ir analizando y tampoco es frustrarte del hecho si no recuerdas estas partes. Recuerden que la planeación siempre es muy analítica, entonces pues, y los planes de estudio también, entonces pues es cuestión de analizar, ser muy analítico y también pues tener un sentido común para ir contestando este tipo de preguntas, porque sí venían considerablemente alguna cierta cantidad de preguntas respecto a aprendizajes esperados, en este caso referente al plan 2011 y un poco más referente al plan 2017, en nuestro caso del ciclo escolar pasado en el examen que nosotros realizamos. Eh, Vinieron considerablemente algunas preguntas respecto a los aprendizajes esperados, al perfil de egreso, qué es lo que marca el perfil de egreso en los diferentes grados, en las diferentes fases y también cómo lo marca en cada uno de los planes. Otro aspecto también a considerar fue los principios pedagógicos que demanda el plan 2011, el 2017 y pues posiblemente en este ciclo escolar el de la nueva escuela mexicana, que es el plan 2022. Vamos a ir encontrando este tipo de preguntas no directas, como ya lo mencionamos, y como ustedes mismos nos compartieron en el Jamboard, son preguntas de práctica, de análisis y deducción de casos. Nos plantean los aprendizajes, los principios pedagógicos desde un ámbito tomando en cuenta como estudiante, como profesor principalmente, qué es lo que llegamos a hacer en diferentes situaciones que demanda nuestro aprendizaje esperado, en este caso, por ejemplo, de ciencias naturales o de matemáticas, y también mencionándonos qué debemos de hacer referente a la fase o al grado en el que nos encontramos. Eh, Venía otro ejemplo de una pregunta acerca de un aprendizaje de matemáticas y cómo es que el docente lo tiene que adecuar en base a ciertas características que puede presentarse en los alumnos que tiene, en este caso, el problema manejaba tercer grado. Decía que el niño tenía problemas para la realización de números, operaciones formales como son la suma y la resta, operaciones básicas. Entonces, ahí te plantea cómo es que el docente desarrollaría la clase para que el niño pudiera comprender y alcanzar estos aprendizajes esperados. Esa pregunta, por ejemplo, no es algo que tú vas a encontrar en el plan de estudios o vas a encontrar en alguna guía o vas a encontrar en la nueva escuela mexicana. Son preguntas analíticas que en base a lo que tú has visto en los planes de estudio te va a ayudar a identificar cuál es la opción correcta.
En algunas de las ocasiones, como ya mencionó la maestra Cintia, muchas de las veces nos dejamos llevar por lo correcto porque a veces implicaba un aprendizaje esperado en este caso, en los casos que te presentaba, valga la redundancia, el examen, te presentaba un caso específico de un niño con ciertas características, pero también te mezclaba un aprendizaje esperado o un plan de estudios. Mucho ojo también con eso. Hay que leer muy bien, volviendo a recalcar nuestros cuestionamientos del examen, porque a veces te viene un texto enorme donde te menciona aprendizajes esperados, características del niño, el contexto escolar y la vida personal del niño. Entonces, por cualquier cosita que nos mencionen ahí, tenemos que leer también bien la pregunta, como les mencioné hace un momento, para saber qué es lo que nos pide el cuestionamiento a contestar. A veces, como les mencioné del caso de la pregunta del área de matemáticas, era un niño de tercer grado, tenía características específicas, luego mencionaba el contexto del alumno dentro de la escuela, su contexto personal, y de repente pues como que te ponía esto y el otro, mucha información, y al final te preguntaba como que cuáles son las estrategias y los aprendizajes que el maestro debe de lograr para alcanzar el perfil de egreso que marca el alumno de tercer grado. O sea, a veces no es necesario recabar o analizar todo lo que viene ahí, porque a veces es como que un análisis completo de este caso, pero nos pregunta algo específico que viene en cada uno de los párrafos y no todo. A veces no es todo, sino que a veces es algo muy detallado de ahí y lo toma una pequeña parte y esa es la pregunta que te va a hacer. Entonces, tenemos esta parte donde se analizan, dice la planeación didáctica, los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se diseñan actividades didácticas caracterizadas por flexibilidad, congruencia y coherencia. Como les mencioné, ¿qué es lo que debe ser? Es algo coherente y es algo congruente. No es algo que el plan te diga, no es algo que los planes de estudios te estructuren, sino es lo que tú ves en base a los casos que te planteé y qué es lo correcto o más bien lo adecuado para poder alcanzar los aprendizajes esperados o el perfil de egreso que te marcaba la situación de casos. También habla de tomando en cuenta el contexto, como les mencioné, necesidades de alumnas y alumnos para el logro de los aprendizajes esperados. La siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos la subárea 3 de esta área 2, que es el trabajo con las alumnas y los alumnos. Volvemos a enfocarnos un poquito en las planeaciones didácticas, pero desde un ámbito un poquito más específico a alumnas y alumnos, en donde recabamos metodologías de aprendizaje, el uso pertinente de materiales y recursos adecuados para el desarrollo de contenidos. También vienen reactivos en los que te puede llegar a preguntar acerca de los materiales, los recursos didácticos. Venía uno que involucraba acerca de la inclusión, pero también te hablaba de los aprendizajes esperados, acerca de un niño con con una característica especial y cómo es que el maestro tiene que adecuar sus aprendizajes esperados para que el niño los pueda alcanzar. Aquí tenemos que también tener en cuenta, por ejemplo, el DUA, que es esta parte en cómo eh, vas a adecuar tu área, tu espacio con los alumnos y cuáles van a ser las características que el alumno tiene que ir conociendo y el maestro también para poder llevar a cabo su práctica educativa. Y cómo vamos a evaluar ese logro de aprendizaje en los alumnos. No únicamente hablamos de una inclusión en alumnos con algunas características diferentes, sino cómo de manera global el maestro tiene que intervenir con todos sus alumnos para poder alcanzar y atender estas diferencias o el trabajo con los alumnas y los alumnos para poder pues llevar a cabo su proceso de aprendizaje. En este caso, pues es necesario reorientar las actividades académicas. ¿Cuáles son las adecuaciones que el maestro hace? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué no se debe de hacer? También esa es una vertiente. ¿Qué es lo que el maestro no debe de hacer? Y pues sentar las bases para crear convivencia armónica entre niñas y niños y adolescentes. Esta parte para su desarrollo integral también venían preguntas acerca de los ambientes de aprendizaje, en cómo el docente tiene que ir pues desarrollando estos ambientes de inclusión, de respeto y de integridad. También hablaba de cómo los alumnos
no directamente el docente, cómo los alumnos sientan estos criterios para poder alcanzar esta convivencia armónica que nos menciona la subárea 2.3 y cómo es que el docente interviene para que esta sea una convivencia armónica entre los alumnos para poder llegar pues, a un desarrollo integral dentro de su grupo. Entonces, ese tipo de preguntas también vienen. También recuerdo que venía una pregunta muy directa de cómo es que el proceso de convivencia se lleva dentro de un aula y te ponía ahí los casos. En este caso, valga la redundancia, las situaciones venían en las opciones y tú las escogías. Te ponían convivencia armónica, cómo la fomenta el maestro y te venían las situaciones en los tres reactivos y tú tenías que escogerlo. Algunas de las veces viene la situación en el planteamiento, algunas veces vienen las situaciones en las opciones, entonces nada más es ir analizando, a veces son directas y pues nada más es leer. Y pasamos a la tercera área, que es participación en el trabajo de la escuela y la comunidad. Bueno, ya se van a hacer las 10 casi. ¿Y qué tal si cortamos aquí 10 minutos para ir a tomar algo y regresamos a las 10:05? Sí, maestra, está bien. Sí, está bien. Sí, Muy bien, ok, gracias. nos vemos a las 10:05 entonces.